Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estén, en qué parte del mundo. Yo soy David Ahumada. Un placer acá estar en Talentland Digital, en Blockchain Land. Soy parte del equipo de Quanfury. Soy un líder de comunicación de producto acá para la compañía. Y pues hoy nada más realmente queríamos dar una charla, compartir una información pues con todos aquellos que estén ahorita ingresando al video, viendo esto en vivo. Realmente es algo muy divertido y pues es un placer poder ser parte de este gran evento, por ser invitado por parte de Blockchain Land obviamente y sí, pues estamos acá para divertirnos y aprender un poco. Entonces, pues realmente lo que yo voy a estar haciendo hoy es compartiendo un poco de información, eh, digamos, soplando la tapa y charlando sobre la realidad del comercio minorista. Yo sé que es algo que se habla muy seguido. Obviamente varias personas tienen diferentes temas, pero muy simplemente hay ciertas cosas básicas de este mundo de inversiones y finanzas que muchas personas no lo saben. En muchos casos ya es aceptado como una normalidad. Entonces estamos acá pues para aclarar ciertas cosas y realmente tener, digamos, las fundaciones de lo que es operar, invertir en estos mercados y entender los riesgos asociados a y estando involucrando en esto, no nada más monetarios, pero obviamente pues hay otras cosas asociadas. Entonces vamos a estar tocando temas de, digamos, compañías en las industrias como las bancarias, igual que plataformas que no son reguladas o les falta muchísimo, donde hasta personas, digamos, apuestan, piensan que están invirtiendo, pero realmente lo que está ocurriendo son pues apuestas, no muy diferente a lo que sería un casino. Entonces, habiendo dicho eso, pues yo siempre he estado involucrado, quiero hacer algo un poco diferente y entonces voy a compartir un poco de mi experiencia, para que siento que varias personas probablemente han pasado por cosas similares, y también especialmente para muchas personas nuevas, en los países latinoamericanos, que estén viendo esto y en otras partes del mundo que tengan una oportunidad, si no saben ciertas cosas, que estén preparados antes para evitar ciertos problemas o aclarar ciertas inquietudes. Y realmente pues es información que viene pues de un tercero. Nada que. Entonces, pues yo desde joven me involucré en las finanzas, inversiones, y entonces estuve involucrado al principio por falta de conocimiento con plataformas que realmente era apostar, como opciones binarias, que es alrededor del intercambio de moneda, pero pues en marcos de tiempo muy bajos, por ejemplo. Y lo que ocurre en estas cosas es que, por ejemplo, pues lo que rápido me di cuenta es que siempre estaba arriesgando mucho más de lo que posiblemente podía ganar. Entonces, pues ahí es lo que es apostar. Realmente no tenía yo control de las operaciones que estaba haciendo en marcos de tiempo muy, muy bajos, que uno no puede ni hacer algún tipo de estudio, análisis fundamental, lo que sea. Realmente no aplica mucho dentro de esos marcos de tiempo. Pronto de ahí me involucré con los mercados de Forex, el intercambio de moneda, y de ahí pues ya empecé a entender más sobre casas de corretaje, de dónde vienen los precios, tarifas, comisiones, costos asociados con las inversiones. Y también uno se empieza a dar cuenta, digamos, de ciertas cosas tóxicas de que están en la industria, ¿cierto? Porque pues eso es un mundo de plata, inversiones. Entonces pues toca tener las cosas bien claras. Entonces ahí se me abrieron un poco los ojos y ya pues gracias a Dios terminé acá en Quanfury con una compañía que realmente trae algo mucho más transparente y tengo mejor conocimiento de realmente cómo funcionan pues todas estas instituciones financieras, sean reguladas o no. Entonces, pues, ya entendiendo un poco más y yo mismo operando, me empecé a dar cuenta de varias cosas como la psicología, lo que son los estudios, que realmente operar no es de un día al otro, como muchas personas lo piensan o como muchas personas lo venden. Y muchas personas no nada más comienzan a perder plata, pero continúan perdiendo plata, ya que se vuelve más, es como un mal hábito estando involucrando en estos mercados. No se hace de forma lógica con un plan y estructura, sino más emocional, que es un problema muy grande. Pero bueno, entonces, habiendo dicho eso, pues me gustaría charlar un poco sobre lo que son, pues, las casas de corretaje, que son
que tienen sus licencias, fondos que también obviamente están licenciados o están bajo ciertas regulaciones, reglas dentro de pues, el área que estén operando en. Y aclarar ciertas cosas porque lo que muchas veces no entendemos es desde nuestro día a día estamos funcionando, trabajando con instituciones financieras desde nuestros bancos, ¿cierto? Y, por ejemplo, desde ahí ya empezamos a ver ciertas como inconsistencias, un montón de tarifas o comisiones de ciertas cosas que a veces uno ni entiende y después uno a veces ya lo empieza a aceptar. Pero lo que es muy raro es que en muchos de estos casos personas, alrededor especialmente de las finanzas, no les empieza a importar lo que son las tarifas, comisiones y lo que están pagando, sino se empiezan a enfocar más en lo que supuestamente pueden ganar, posiblemente están ganando y en muchos casos terminan perdiendo. Y entonces, ¿por qué esto es importante? Porque personas empiezan a aceptar estas cosas como normalidades, digamos, sabemos en nuestros países que uno mete en los países latinoamericanos, en muchos casos uno mete $1,000 en una cuenta, uno la deja ahí como ahorro y nada más con las tarifas de mantenimiento, comisiones, si uno vuelve entre un año y pico, uno probablemente le queda debiendo es al banco, ¿cierto? Entonces, y esto es como, pues se entiende y personas lo aceptan como normal, pero realmente no es algo normal, porque te van a cobrar una plata por mantenimiento de una cuenta electrónica, donde probablemente ni está la plata por no mover la plata, cero transacciones, nada, no tiene sentido. Y ahí es donde llego, por ejemplo, pero si nos damos cuenta que, por ejemplo, nos llega una cuenta de celular, teléfono, y ahí sí saltamos a tratar de reclamar costos asociados, que igual no entendemos, pero sí nos ponemos a reclamar esas cosas. Entonces, eso es muy importante entre estas cosas. Y entonces lo que pasa es que muchas personas asocian instituciones reguladas y instituciones no reguladas como bueno y malo, y no es necesariamente el caso. Reguladas realmente lo que significa es que siguen ciertas reglas, condiciones de ciertas jurisdicciones o ciertas zonas, territorios, que normalmente pues, son manejadas por gobiernos o instituciones pues, financieras. Y lo que pasa ahí es que nada más porque una compañía se rige por ciertas reglas no significa que no hay huecos en el sistema. Eso existe en todo. Y entonces hasta instituciones que son reguladas y están siguiendo ciertos pasos no significa que no están tomando ventaja de sus usuarios, no significa que no están cobrando comisiones altas, tarifas innecesarias, no significa que los precios necesariamente sean en tiempo real. Entonces son estas cosas que no son transparentes, pero personas empiezan a aceptar. Y entonces lo que ocurre ahí es que se empieza a crear un mundo de que regulado es bueno, completamente bueno, y entonces ya no regulado es súper malo. Sí, en la industria, digamos, de instituciones financieras que no son reguladas, como casas de corretaje o fondos, obviamente hay mucho riesgo, pero no significa que todo el mundo es necesariamente malo. En lo que pasa acá es que da el espacio para, obviamente, muchas personas que están tomando ventaja de usuarios, plataformas que prácticamente no son de operar, sino ya de apostar, o plataformas que simplemente roban a sus usuarios, ¿cierto? Afuera de usarlos y quemarlos, los roban. Entonces, lo que ocurre ahí es que sí, es un espacio, digamos, como oscuro, pero da la oportunidad para que compañías, digamos, entren a la luz, ¿sí me va a entender? Y dentro de esto hay instituciones que son reguladas de por sí mismos, no necesariamente reguladas por alguna zona, digamos, como las Islas Vírgenes, los Estados Unidos, como no es necesariamente bajo alguna jurisdicción, pero siguen sus propias reglas o crean un sistema donde ellos mismos se imponen ciertos términos, condiciones para ellos o que no puedan manipular ciertas cosas, como Quanfury lo hace en este caso, que a través de contratos inteligentes, usando la tecnología de blockchain, contratos inteligentes, todas las ¿cómo se dice?, operaciones que se toman en esta casa de corretaje, en la plataforma, prácticamente quedan formadas en un contrato inteligente con todos los datos, sean los precios de entrada y salida, tamaño de operación, y esto uno puede ir y verificarlo uno mismo después de eso, a los 30 días, uno puede mirar esta información y verificarla con el mercado, y uno puede ver que o sí, efectivamente es verdad o no, ¿cierto? Entonces, de esta forma, Quanfury encontró una forma de, digamos, regularse por sí misma, fuera de todas las otras reglas, condiciones que se sigue, y eso estando, digamos, regulado, digamos, bajo las Islas Vírgenes, y recientemente a través de la adquisición
de Cherry Capital también ahora está en las Bahamas, con la sede en las Bahamas, y entonces a través de eso pues también sigue digamos, los términos, condiciones de estas áreas. En muchos casos ya Confío lo está siguiendo y está yendo más allá. ¿Por qué está yendo más allá? Y es algo muy importante saber, porque pues en muchos lugares, que esto es lo que toca aclarar, los precios no necesariamente son en tiempo real. Entonces toca realmente ir a lo fundamental y lo importante, que es lo más básico. Lo más básico es, ¿qué es importante? El precio de entrada y salida, ¿cierto? En relación a lo que uno está mirando, lo que uno está operando, qué tipo de costos uno tiene asociado con el negocio que uno está haciendo. Uno lo ve como operaciones o trading o lo que sea, pero toca verlo como un negocio. Entonces, si uno es un operador de un negocio, uno entiende que uno tiene costos y ganancias, ¿cierto? Entonces, ya si uno hace los cálculos para cómo le está yendo a la compañía o cómo le está yendo al operador. Entonces, si uno no es consciente de los costos asociados con lo que uno está operando, pues entonces uno está botando plata, uno está perdiendo plata innecesaria, y encima de eso uno lo está aceptando como una norma. Entonces, ejemplo, si uno tiene una ganancia en un año, sea un negocio o estés operando de 20%, pero no estás tomando en cuenta las tarifas y comisiones que te están agregando, y terminas, digamos, con un 10% de ganancia. Y entonces pues uno se pregunta, pero ¿por qué pagué casi 10% de mis ganancias, pues mitad de las ganancias, ¿cierto? En tarifas y comisiones. ¿Sí me va a entender? ¿Y por qué tantas? Entonces, lo que uno tiene que empezar a entender, ¿qué son comisiones, tarifas lógicas? Entonces, operando los mercados, en general, la única tarifa, por seguro que siempre debe haber, es la brecha entre compra y venta, que es el spread. Siempre va a haber un spread. Ahora, lo que ocurre en ciertos casos es que hay instituciones que, reguladas o no reguladas, que las manipulan o los cambian y empiezan a hacer otra serie de cosas, como hemos visto, especialmente en este último año, donde y se ha visto en cripto, donde a veces personas no pueden operar porque el mercado se está yendo de un lado, o no hay liquidez, o diferentes cosas. Muy simplemente siempre no es que pase al azar, sino hay razones por qué pasan estas situaciones o no dejan hacer. Entonces, habiendo dicho eso, si uno no entiende realmente dónde uno está operando, que los precios no son en tiempo real, pues entonces uno no sabe realmente la brecha de compra y venta que uno esté operando en sea la correcta y la más limpia. Cuando digo la más limpia es que si la están manipulando, muy probablemente la están agrandando. Al agrandarla, pues uno está perdiendo más, ¿cierto? Porque pues siempre vas a tener una brecha al abrir y cerrar tu posición mucho más grande de lo necesario. Encima de eso, si te están cobrando tarifas, digamos, en el mundo de cripto, yo digo en el mundo de Forex, por ejemplo, pero en el mundo de cripto, en muchos casos, por apalancamiento. Te cobran por mantener la posición abierta por XY tiempo, te cobran. A veces cobran es por porcentajes. Entonces, todo eso se empieza a acumular. Y realmente, si uno lo piensa, muchos de estos costos probablemente no le cuestan a la compañía. Son costos creados porque pues ya han existido y de pronto previamente se habían costos asociados, pero ya ahorita actualmente esos costos no son así, nada más son costos creados y el usuario, entonces el inversionista tiene que simplemente aceptarlo porque sí, pero hay otras opciones allá. Habiendo dicho eso, pues por seguro hay muchos, por ejemplo, Robinhood da precios en tiempo real y todo, que es obviamente en los Estados Unidos, pero eso que existen ellos, hay muchas otras casas de corretaje que no lo hacen o no dan el acceso a ciertos activos. Ahora, encima de eso, es responsabilidad de las casas de corretaje también qué tipo de activos les están dejando, pues están disponibles, porque en muchos casos hay muchas casas de corretaje que están dejando activos que son extremadamente volátiles, ni son activos, digamos, pues como los meme stocks, ¿cierto? Son acciones, son activos que pues realmente existen, pero dado a ciertos movimientos en nuestra realidad y de la, pues digamos, del nuevo movimiento de inversionistas, de los jóvenes y como se dice, pues social, ¿cierto? Porque pues el Internet es lo que ha dado el poder a todo esto, incluyendo pues operar desde la mano, desde una computadora, donde antes era punto de llamadas, pero están creando condiciones de mercado que realmente no son sostenibles, ¿sí me va a entender? Entonces, pues uno al ingresar a este tipo de operación realmente ya no se vuelve operando porque pues estamos entrando a un campo desconocido donde sabemos desde el principio que el valor de cierto activo no es donde está inyectado a punta de volumen de varios operadores. Entonces, en cualquier momento se desploma, cualquiera pierde.
Entonces eso no es operar. Y si tú le preguntas a cualquier inversionista profesional o serio, en general van a decir que evitan estos tipos de activos por el riesgo que tiene asociado y eso que uno puede ganar mucho. Este tipo de personas normalmente sigue un tipo de plan y al seguir ese tipo de plan, pues estos activos no caen dentro de eso. Muy simplemente, si ya tienen algo que trabajan, lo siguen utilizando con cosas que son consistentes. Y bueno, entonces, pues eso es lo que empieza a crear como estas variables dentro de instituciones. Y entonces, a ver estos variables, pues ya a base de esta conversación empezamos a entender que regulación o estar dentro de cierto grupo no necesariamente significa que es bueno, sino pues digamos, no pueden abusar tanto. Y si no es regulado, entonces da la habilidad de que puedan en un sentido regularse ellos mismos, volverse o seguir ciertas regulaciones si lo desean. Pues mientras que estén cumpliendo con esas regulaciones, pues van a poder y se aceptan en general. Obviamente, pues cogen dentro del operador, que hay mucho. Pero habiendo dicho eso, están en los dos grupos, están estos tipos de plataformas, sean intercambios, fondos, y dentro de este mundo también pues hay muchísima persona vendiendo estos sueños o volverse rico de un día al otro. Entonces es todo como una cultura que se ha vuelto alrededor del trading, de operar, y pues todo ha sido a través del Internet, ¿cierto? Los volúmenes, ¿cierto? Digamos, la habilidad de adquirir o llegar a tantas personas, como lo es en este video, que somos pues muchas personas del mundo se están sentando para tener una charla acá, escuchar algo nuevo, aprender. Y bueno, habiendo dicho eso, pues obviamente todas estas situaciones o conceptos que están trabajando en este momento afectan cómo nuestras instituciones financieras se están moviendo hacia adelante y cómo están en este momento, digamos, aceptando pues este nuevo movimiento. Porque pues ha cambiado el nivel, digamos, el volumen de operadores. Pues el hombre chiquito, digamos, ¿cierto? El hombre pequeño es mucho más alto, ¿sí va a entender? Porque está es accesible por el internet, desde el celular, se entra, uno opera, pero entonces lo importante nuevo es entender dónde estoy operando, a qué precios, qué tarifas, comisiones, qué costos tengo, o voy busco. Igual como dice el concepto del celular, pues si una compañía le está cobrando un montón de tarifas, comisiones que uno no entiende y si le siguen cobrando mes tras mes, pues uno va y se busca otra compañía. Entonces es ese mismo concepto de, digamos, aplicarlo para la parte, digamos, profesional o de operación de uno. Ya sabiendo eso, pues hay una nueva generación que se está creando de inversionistas, operadores, personas pues jóvenes que viven en casa. También pues no nada más jóvenes, pero obviamente hablamos de los jóvenes porque pues todavía vienen en casa, los papás pues trabajan y entonces no tienen gastos, tienen plata para invertir, pero igual sabemos que pues en general 90% de las personas están perdiendo la plata. Entonces son cosas que toca entender y uno como aceptar, asimilar y entender que operar es como, digamos, un curso de 4 años de una universidad, un programa de 4 años. Sí hay personas que se vuelven, digamos, rentables en tiempos cortos, pero hay muchos factores que afectan a eso. Y entonces, pues con esta nueva generación hacia el futuro, pues estamos entrando a un mundo que, digamos, es más transparente, ¿cierto? Como lo hace Quant con precios en tiempo real, libre de tarifas, comisiones. Entonces, todo es lo más limpio, porque pues también Quant usa esa información por sí mismos, donde muchas otras casas de corretaje, por ejemplo, venden la información fuera de usarla, lo que sea. Quant nada más lo usa internamente, ¿cierto? Para los propios sistemas. Fuera de eso, pues ya entendemos que fuera del abuso que muchas casas de corretaje o fondos están asumiendo con sus clientes, usuarios, hay muchos que también venden información, ¿cierto? Entonces, pues de nuevo usando sus clientes, usuarios, y fuera de eso muchísimas otras cosas. Pero bueno, hacia donde vamos ahora es obviamente un mundo financiero muy interesante porque la tecnología de blockchain, como lo ha hecho para Quant Fury, ¿cierto? Y dejándole a las personas, digamos, poder participar del modelo de negocio de Quant Fury, por ejemplo, a través de los tokens de QTF, y generar ganancias.
Hay muchas partes que, ejemplo, pues países que obviamente ya están considerando, digamos, las criptomonedas, ¿cierto? Y digamos como El Salvador, ¿cierto? Fue de las noticias más recientes de un país que está aceptando una criptomoneda como un modo pues de una moneda del país aceptada. Y esto lo que está causando es un efecto dominó donde, por ejemplo, vemos como países como la India, que estaban supuestamente hablando de banear, deshacerse del cripto dentro del país, igual como la China, y ahora le ha dado la vuelta y están mirando de pronto cómo lo incorporan. ¿Cierto? Entonces, ahora esto le pone presión a muchos países, digamos, empezar a como tener en cuenta que el mundo financiero está cambiando, hay un volumen de personas que están invirtiendo, quieren participar de alguna forma, sea creando criptos, programadores, sea invirtiendo o participando en compañías que estén creciendo a través, digamos, de las acciones o tokens como el token de Quant Fury, donde obviamente pues quieren invertir y participar en las ganancias o crecimiento de una compañía, el éxito de una compañía. Entonces, pues, realmente al fin de día la charla era nada más como para aclarar varias de estas cosas que muchas personas a veces lo ven como blanco y negro, y realmente el mundo financiero y de inversión es un mundo muy gris, y entonces toca realmente entender lo fundamental, lo básico. Y ya después ahí, porque hay mucha información, muchísima. Vivimos en un mundo de información y hay información por todo lado. Por ponerlo así de simple, que es como toda la información o todas las creaciones dentro de que desde el principio, desde el comienzo de la humanidad, más o menos hasta el 2016, es equivalente como a 2 días de contenido que se crea hoy en día en el mundo, a través de videos, escrito, por todo lado. Todo es contenido, ¿cierto? O sea, Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok, todas esas cosas es contenido, contenido, contenido. Entonces hay mucha información y realmente tenemos que recortar lo fundamental. Pero bueno, ya voy cerrando la charla y pues obviamente nos gustaría mucho que aquellos que estén participando, viendo esto, pues también nos dejen saber pues qué les ha parecido la charla, qué es algo de pronto en un futuro que les interese charlar más sobre, porque obviamente esto fue como muy general, pero el punto era para mantenerlo básico y realmente tener una visión clara de lo que es transparente y lo que no, ¿cierto? Lo que son los costos asociados, lo que no, cómo manejar las cosas, digamos, más como un negocio y entender el mercado de cierta forma, no nada más dejarse llevar por las masas en un sentido. Y bueno, pues ya cerrando, pues obviamente me gustaría de nuevo darle gracias a Blockchain, acá al Blockchain Channel en Talentland Digital. Ha sido un placer. Me gustaría que con mucho gusto, como dije, nos contacten, dejen comentarios en los videos y también pues si tienen alguna pregunta en específico, pues me pudieran contactar por correo electrónico. Me pueden contactar a david.humada, mi nombre, david.humada@quantfury.com. También pueden dejar comentarios en los videos y eso, y con mucho gusto ahí vamos mirando. Y si no, pues ha sido realmente un placer. Recuerden, mantengan los fundamentales, las bases básicas ahí en el frente y desarrollen todo alrededor. Tomen sus decisiones como lo estuvieran haciendo para un plan de celular. No nada más dejen que las plataformas o compañías que estén allá afuera nada más tomen ventaja, hasta sea que uno lo sepa o no. Y si no lo sabían, ya lo saben. Y si lo saben, hagan algo. Hay alternativas. Entonces, pues obviamente hagan lo que es en el mejor interés de cada uno. El propósito de Quant Fury es realmente estar al lado de todas las personas que estén invirtiendo y no, pues quiere lo mejor para todo el mundo. Y entonces, pues sí, ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo y que tengan pues muy buen día, que disfruten del resto de las conferencias y presentaciones. Saludos.